Ok. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Fabiana de Piño, soy doctora en literatura, cultura y contemporaneidad y trabajo en el Instituto Federal de Educación Tecnológica de Río de Janeiro, en Brasil. Y agradezco a todos por estarnos juntos y juntos para escuchar a Eni. Y digo también que es un honor estar con esta buenísima tarea de presentar Eni y también hacer un poco de una mezcla de presentación y mediación, algo como así. Saludos a todos y a todas y a todos desde Brasil. Y también tengo un aviso que es a las personas que tuvieran preguntas que las pongan en chat. Y primero para escriban así, estamos todos bien, ¿sí? Así que presentar Eni es una tarea muy importante, difícil, pero muy placerosa también, ¿sí? Es un gustazo estar con Eni en este momento con la investigadora y profesora Eni Uproloango. Una presentación, presentar Eni es algo buenísimo y hago eso primero, haré eso en dos partes, ¿sí? En tres momentos. El primer con un poema, porque soy de las letras, de las artes, y estamos también muy conectadas, somos países hermanos, y Eni es una investigadora hermana también de Brasil. Es de Colombia, vive en Argentina, pero es nuestra compañera de investigación y de amistad también. La primera parte es un poema de una escritora de Brasil, que se llama Luby Prates, que publicó un libro también con una traducción, publicó en Argentina una traducción de portugués para español, para castellano. El poema se llama Mi cuerpo es mi lugar de habla. Mi cuerpo es mi lugar de habla. Aunque la voz sea apenas un resto rascando la garganta, mi cuerpo es mi lugar de habla. Y yo hablo con mis cabellos y mis ojos y mi nariz. Mi cuerpo es mi lugar de habla. Y yo hablo con mi raza, mi cuerpo lo llamaría territorio si pudiera inventar un idioma propio. Mi cuerpo es mi lugar de habla. Mi cuerpo es mi territorio, un camino siempre insuficiente, construido desde los escombros, moldeado por violencias, tantas veces invadido. Mi cuerpo es mi territorio. La frontera guarda el límite, un vacío. En el lugar del estómago, mi cuerpo es mi lugar de habla. Aunque la voz sea apenas un resto, rascando la garganta, mi cuerpo lo llamaría territorio si pudiera inventar un idioma propio. Mi cuerpo cuenta por sí solo historias más allá de mi ser mujer. Es poema de Luby Prates, una escritora afrodescendiente de Brasil. El segundo momento de la presentación de cómo presento Eni para ustedes. Traigo para ustedes una parte de una reflexión de Eni en el texto El racismo y la hegemonía del privilegio epistémico, escrito por ella y publicado en la Universidad de La Rioja. Necesitamos romper el silenciamiento de las historias, de la historia negra, la historia indígena, las historias disidentes en las que se basa el privilegio epistémico. Muchas de estas historias fueron olvidadas con el tiempo y nadie volvió a saber que ellas, nadie las revisó. Tan importante es recordarlos
cómo determinar por qué y en qué circunstancias fueron olvidados. El racismo epistémico funciona así, silenciando nuestra historia. Texto de Ennio Corolo. Así que hablar y silenciar, hablar y no silenciar es una parte del trabajo, una parte muy importante del trabajo de Ennio. En esta semana virtual de la IP de 2023, pensar la educación y el país, edición de esta edición de invierno, la investigadora Eni Okoro Luango es doctora en Ciencias Sociales y máster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y se desempeña como docente de grado y posgrado en Flaxo, Argentina, y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Forma parte del equipo de investigación de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, de la Universidad Nacional 3 de Febrero, UNTREF. Ha sido consultora del PNUD, UNESCO, ESIAL, Mercosur y CEGIBI. Es coordinadora de la Comisión de Mujeres Afro-Latinoamericanas de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género de la UNTREF y actualmente preside la Asociación de Investigadoras e Investigadores Afro-Latinoamericanos y Americanas y del Caribe, AINAC. Es integrante del grupo asesor de la sociedad civil de una mujer. Ha publicado varios artículos en revistas académicas sobre afrodescendientes y políticas educativas con perspectiva étnico-racial, interseccional y de género. También es coeditora de 3 libros sobre los mismos temas. La profesora investigadora Eni Okoro Luango es mujer negra, mujer afro-colombiana de piel oscura, madre de Lara, esposa de Mario, investigadora y mi amiga también y compañera académica, con articulaciones académicas con investigadoras, investigadores de Brasil y de otros países de Latinoamérica. Un gusto estar contigo. Paso la palabra para la investigadora Eni Okoro Luango. Muchas gracias, Eni, por la invitación y deseo a todos, a todas y a todos una buenísima charla. Gracias. Muchas gracias, Fabi, por la generosa y cariñosa presentación. Fabi es una gran compañera y hermana brasileña, pesquisadora negra, que también acompaña, ¿no?, esta lucha antirracista del trabajo académico que hace y sobre todo este trabajo de hermanamiento, ¿no?, afrodiaspórico que estamos construyendo desde el campo académico. Y bueno, tuve el honor de conocerla acá en Buenos Aires y desde que nos conocimos no nos soltamos más. Porque con Fabi compartimos no solamente un campo de trabajo, ¿no?, sino también una perspectiva de vida, de lucha. Y creo que cuando eso sucede, pues una afianza caminos, ¿no? Porque está trabajando sobre los cimientos, ¿no? Así que Fabi, muchas gracias por la generosa presentación, por estar aquí hoy. Bueno, vamos a conversar un poco sobre un tema que viene siendo trabajado, fortaleciéndose en los últimos años. Yo voy a compartir acá una diapositiva. Fabi, tú creo la tienes, sí. ¿Tú la puedes compartir ahí? Compartir. Eso, está ahí en WhatsApp. Historia de la educación. Bueno, mientras Fabi la va compartiendo, voy a trabajar un tema que viene siendo abordado en los últimos años con más fuerza, ¿no?, que viene creciendo, que es el campo
precisamente de la historia de la educación de los pueblos negros o afrodescendientes. Fíjense que usó ambas palabras en perspectiva latinoamericana, porque bueno, ambas palabras configuran un campo, ¿no? Uno puede pensar, por un lado, que la palabra negro, ¿sí? No es usada en todos los contextos, pero también sucede lo mismo con la palabra afrodescendiente, ¿no? Y este campo de estudios ha justamente visibilizado a estos dos actores y sobre todo más a la población negra, esa denominación de lo negro. Y muy brevemente diré que ambas denominaciones circulan por el contexto latinoamericano y caribeño, con críticas, pero también con, o sea, detractores y defensores, ¿no? La noción de negro es sobre todo muy utilizada en el contexto brasileño, pero también en el colombiano, y ha sido politizada por el movimiento negro, porque da cuenta de toda una historia de opresión, pero también de lucha y de insumisión, ¿no? De ese pueblo que fue cosificado en el marco de esa trata esclavista y que resistió de múltiples maneras. Entonces es también una apropiación y una politización de ese concepto. Y la noción de afrodescendientes es una noción más contemporánea, si se quiere. El prefijo afro ya estaba presente en estudios, por ejemplo, de principios del siglo XX en Cuba. Estudios de Fernando Ortiz hablaban de afrocubana, ¿no? Estudios en Brasil en la década de los 40 también hablaban ya de población afro-brasileña. Pero la descendencia es algo que aparece más en la década de los 90, fines de los 90, 2000, ¿no? Para dar cuenta de toda esa población que es descendiente de quienes fueron esclavizados en las Américas, ¿no? Pero coexisten estas distintas categorías con muchas otras más, ¿sí? Morocho, morenos, hay distintas denominaciones de lo negro que existen en la región. Entonces, quiero dar cuenta de ese campo, de esa historia de la educación, de esos pueblos negros o afrodescendientes, pensando en los silencios, también como citaba Fabi, ¿sí? Los silenciamientos que se han producido, pero también, bueno, las tensiones que existen en este campo, como todo campo académico es un campo en tensión, y algunos avances que considero importantes que se han dado. Ahí podemos avanzar, Fabi. Y bueno, parto acá con una imagen de una pintura de Antonio Berni, pintor santafesino, la escuelita rural. Y me gusta pensar un poco en esa ventanita que se abre allí en ese salón de clases, ¿sí? Y me gusta pensar en ello para preguntarme, bueno, ¿cómo se definen los temas que tienen que ser relevantes y abordados o investigados, ¿no? En el campo de la historia de la educación. ¿Cuáles son los temas que ingresan y cuáles quedan afuera, ¿no? ¿Cuáles ingresan a esas aulas? ¿Cuáles ingresan a esos campos de pesquisa, a esas asociaciones de pesquisa y cuáles quedan afuera, ¿no? Y en un punto también pensar, bueno, ¿cómo podemos democratizar esa selección temática, esa selección de contenidos, ¿no? Aquellos que han sido, en este caso, proscriptos por cuenta del racismo epistémico que hay presente en nuestras sociedades. Y en el campo de la historia de la educación de la población negra, nosotros encontramos esto, ¿sí? Que el racismo epistémico ha obturado la posibilidad también de que este campo se desarrolle, de que estos temas puedan ingresar, ¿no? De que estos temas no queden afuera. Entonces creo que es una discusión importante porque uno no puede pensar, en este caso, los campos académicos por fuera de una estructura, como lo ha sido el racismo, ¿no? Una estructura que oprime, que jerarquiza, que subalterniza, ¿no? No solo a las personas, sino también a sus conocimientos. Y en este caso, a toda esa producción o toda esa historia en el campo de la educación de la población negra, ¿sí? Si uno pudiera incluso decir, por ejemplo, en América Latina, en la primera mitad del siglo pasado,
Em, Van a aparecer estudios sobre todo en Brasil, principios del siglo pasado, perdón, en Cuba, después en Brasil, más tardíamente Colombia. Digamos, estos tres países son los que van a liderar el campo del surgimiento de estudios sobre poblaciones afro, ¿sí? Y de alguna manera, o negras, va a emerger ahí esa población negra como objeto del campo eh, de los estudios más antropológicos. Pero en el campo de la historia de la educación va a emerger mucho más tardíamente, ¿sí? Realmente en las últimas décadas del siglo pasado es que va a emerger este campo de estudios, ¿sí? La historia de la educación del negro, los negros en el campo de la historia de la educación. Entonces ahí uno puede decir que ha recibido una escasa atención, ¿sí? Que no ha merecido la suficiente atención este campo de la educación de los pueblos negros afrodescendientes. Y, por ejemplo, en los países donde más nos encontramos que este campo ha emergido, aún con sus dificultades, es Brasil, ¿sí? Y sobre todo hay distintos investigadores, entre ellos Barros y Fonseca, plantean que va a ser sobre todo en la década de los 90 y principios de los 2000 donde este campo va a venir expandiéndose, ¿no? Pero uno puede claramente ver cómo esta producción está desigualmente, ¿sí? Presente en los países, ¿no? Es Brasil el país que más ha trabajado sobre esta perspectiva de la historia de la educación del negro. Colombia tiene también algunos avances importantes, pero en el resto de los países todavía esto no ha merecido la suficiente atención, ¿no? Y es un tema también para problematizar, ¿sí? Porque es una limitación. Y aún así, aun cuando, por ejemplo, en el campo brasileño, este tema viene siendo trabajado, bueno, distintos autores, por ejemplo, Marileia dos Santos plantea que, bueno, aún esa historia de la educación del negro es reducida a una historia de la escolarización, ¿sí? Y aquí hay una distinción importante para hacer, porque nosotros sabemos que educación no es sinónimo de escolarización. Son dos procesos también distintos si uno quiere construir, digamos, una interpretación de estos fenómenos. No todo se reduce a la historia de la escolarización. Hay procesos educativos que van por fuera o experiencias educativas que caminan por fuera de las experiencias de escolarización. Y sobre todo cuando abordamos la historia de la educación del pueblo negro, que ustedes saben que producto de las disposiciones coloniales, de la trata esclavista, de ese lugar subalterno y de ese racismo, bueno, el acceso a la escolarización estuvo vetada para estas poblaciones, ¿sí? Entonces, tenemos que apelar en esa historia de la educación a pensar otras formas de educación presentes, ¿sí? Que no son solo la escolarización. Fabi, ¿podemos avanzar ahí, porfa? Bueno, y uno no puede entender este lugar subalterno que tiene la historia de la educación del negro, de las poblaciones negras, sin entender el lugar de esas personas en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Y claramente en nuestra región podemos hablar de que hubo distintas narrativas y distintas prácticas y políticas que combatieron esa negritud, ¿no? Que la negaron, que en aras de buscar sociedades más homogéneas, se apeló a sostener y a expandir las herencias hispánicas, ¿no? En detrimento justamente de las herencias indígenas o negras, ¿no? Glorificar esta idea de, bueno, somos naciones mestizas, la democracia racial de la que se habla en Brasil, ¿no? Que disuelve supuestamente los marcadores étnicos, ¿no? Configuraron distintos mitos, que lo que hicieron fue contribuir a negar esa negritud en nuestra historia, ¿no? Y a combatirla. Y además a pensar a estos sujetos como ajenos al progreso, ¿no? Y al desarrollo. Sujetos no modernos, ¿no? Sujetos que están pensados desde una matriz de barbarie, ¿no? Esta es un poco la impronta.
desde la cual se pensó la construcción de los tres estados-nación, y desde la cual también se pensó, podemos avanzar, Fabi, el campo educativo, ¿sí? Desde la cual se pensó la escuela, por ejemplo, y desde la cual, desde el currículum, también se reprodujo esta idea, ¿no? Escuelas que están reproduciendo este ideal civilizatorio que está definiendo a los negros, a las negras como sujetos salvajes, bárbaros, y que contribuye también a sostener estas narrativas de jerarquizaciones entre los grupos, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, la historia de la población negra e indígena ha sido contada desde estas miradas, ¿no? Más eurocentradas, más hegemónicas, que contribuyen nuevamente, pasamos Fabi, a sostener, como planteaba ahora, estas desigualdades y a legitimar allí la dominación cultural hacia estos grupos, ¿no? Pasamos, Fabi. Perfecto. Y esto, como decía, no puede explicarse sin dar una mirada al No, racismo, ¿no? No podemos ignorar que el racismo epistémico ha contribuido a silenciar esas historias, ¿no? Y también a reafirmar, ¿no? Esas narrativas más eurocéntricas y en cierta medida, como dice Tadeu da Silva, ese texto curricular conserva las marcas de la herencia colonial, ¿no? La escuela o el discurso escolar también ha contribuido a mantener en esa subalternidad y a silenciar a esa población negra. Seguimos, Fabi. Ese silenciamiento se ha dado de muchas maneras, ¿sí? Se ha silenciado el pensamiento negro africano. Los pueblos negros aparecen como pueblos que no producen conocimiento, pueblos que no han hecho contribuciones a la humanidad. Y en ese sentido también se ha negado a los pueblos africanos y a sus descendientes, llevan como esa marca, ¿no? Y al punto que se ha naturalizado esa negación del aporte que estos pueblos han hecho, ¿sí? Podemos avanzar, Fabi. Y en el campo de la historia de la educación, sin duda esto también ha incidido, ¿no? Esto también ha permeado ese campo de la historia de la educación. Por eso planteaba cuando iniciaba que uno no puede ignorar los efectos que ese racismo tiene en el silenciamiento que se da en estos campos, ¿sí? Y una de las cuestiones que observamos es que este campo de la historia de la educación, bueno, no ha problematizado suficiente este racismo que se produce en las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Ha estado más centrado en la escolarización, como planteaba, sin mirar otras experiencias de lo educativo. Hay distintos trabajos, por ejemplo, que se han producido en Brasil, mostrando cómo dentro de la plantación, ¿no? Había procesos distintos educativos entre las poblaciones negras, ¿no? Una transmisión de un saber, de un conocimiento, que ha sido poco estudiado, ¿no? O incluso los procesos de alfabetización que ocurrían al interior de la plantación, ¿no? Entre los señores esclavistas, las señoras esclavistas y los pueblos esclavizados. Entonces, son historias que están todavía poco investigadas, pero sobre todo poco interés de este campo académico por problematizar el racismo allí, ¿no? Y por estudiar, abordar estas historias. Entonces hay ahí un vacío muy importante que, como decía, no podemos ignorar que ese vacío tiene raíces y correlatos racistas. Avanzamos, Fabi, por favor. Bueno, como también decía en un principio, en los últimos años, sobre todo a partir del año 2000, como plantean varios investigadores brasileños, este campo viene en auge, pero viene en auge en Brasil, ¿sí?
Y todavía, por ejemplo, dice Dos Santos Cruz, plantea que en el caso del campo de la historia de la educación hay algunas limitaciones, ¿sí? Está restringida la escolarización, hay una periodización que está más basada en hechos políticos o administrativos, desde el Estado, desde las leyes, todavía falta pensar las prácticas, ¿sí? Más al interior de estos espacios, ¿no? Como la preparación. Vamos a pedir cerrar, silenciar acá a alguien que está hablando, porque interrumpe acá un poco, disculpen. Y también ha contribuido, dicen ellas, por ejemplo, a producir ese trato o a reproducir ese trato desigual de las poblaciones negras e indígenas en nuestras sociedades. Bueno, avanzamos, Fabi. Esa también la podemos avanzar, que es la misma, la anterior, perdón, quedó repetida. También, se secularon ahí. Muy bien. Antes de pasar a las consideraciones finales, yo quiero también mencionar que en los últimos años en Brasil, este campo, como decía, viene siendo enriquecido y mucho de esto tiene que ver también con la relevancia y la visibilidad también que ha alcanzado el movimiento negro y su presencia en distintos espacios académicos. En los últimos años ha habido una intensa lucha en el campo, por ejemplo, de las acciones afirmativas en Brasil. Y es inevitable que uno pueda relacionar el incremento de publicaciones, ¿no?, sobre la población negra con el aumento de la población, de la presencia negra en las universidades, ¿sí? Este aumento de esa presencia negra, desde luego, se ha visto favorecida por las acciones afirmativas, que para quienes no conozcan, son políticas que favorecen el ingreso, la permanencia, ¿no?, y la graduación de las poblaciones negras en la educación superior, ¿no? En un país que es profundamente inequitativo y en donde la mayoría de la población negra está en mayor desventaja, ¿no? Desventaja social, económica, educativa. Entonces ahí las acciones afirmativas han sido claves para lograr esta presencia negra, y esto también ha incidido en la visibilización de otras temáticas para investigar, ¿sí? Y sin duda alguna, estas acciones afirmativas han dado un impulso enorme para que estos estudios de historia de la educación estén presentes, para que se diversifiquen las temáticas, para que no solo se aborde la escolarización, para que las discusiones raciales ingresen al campo académico y al campo educativo en general, ¿sí? Sin embargo, bueno, también lo plantean distintos autores, la cuestión racial es todavía un tema reciente. Si uno lo va a mirar, por ejemplo, dice Fonseca y Barros, si uno va a mirar, por ejemplo, otros objetos que hay en el campo de la educación, otros objetos teóricos y de pesquisa, como la historia de las instituciones, la formación docente, ¿no?, la educación femenina, si se quiere, incluso la legislativa, bueno, si uno compara con esos objetos, todavía es relativamente reciente este campo de historia de la educación, ¿sí? Y hay allí algunas líneas también interesantes que se han venido abriendo, tiene que ver con esa presencia del movimiento negro, y se ha venido como discutiendo, sobre todo en Brasil, esta idea de el papel del movimiento negro y los procesos educativos que ha desarrollado, ¿no? Movimiento negro educador, que está, bueno, ampliamente ligado a todo este proceso de movilización social, ¿sí? Y responde también a las luchas del presente, ¿no? Las luchas del presente han hecho también que esos mismos movimientos estudien esa historia de la educación del negro, la aborden como campo de pesquisa, también para justificar transformaciones en el presente, ¿no? Evidenciando, bueno, la exclusión, el racismo, la subalternidad producidas históricamente y en el campo educativo, también como una estrategia de lucha en el presente, ¿sí? Entonces,
Brasil es un país líder allí, ¿no? En investigación en estos temas. En Colombia también hay trabajos importantes, sobre todo con la línea de la etnoeducación, que han visibilizado los aportes del movimiento negro y las distintas propuestas casa afuera, como se dice en Colombia, ¿sí? Por fuera de los enfoques más institucionales, que también han venido produciendo educación. Entonces, eso es una historia de la educación que todavía necesita ser contada, que todavía necesita ser abordada. Y tenemos que poder avanzar hacia una historiografía de la educación menos eurocentrada y más comprometida con la lucha contra el racismo epistémico. Poder visibilizar la historia negra es también una herramienta para luchar contra el racismo epistémico, porque tenés que hacer presentes esas otras voces que han estado acalladas, que han estado silenciadas, ¿sí? Entonces, incorporarla es también una herramienta potente de lucha contra el racismo epistémico, es central. Y esto también va a contribuir a que ese campo se expanda, a que ese campo exprese más la diversidad de los actores que hay en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, hay que hacer trabajos comparativos, ¿sí? Hay que abordar la educación, por ejemplo, de las mujeres negras, que es un campo con muy poca pesquisa, muy escasa. Por ejemplo, y siendo tan importante el papel que las mujeres negras han tenido, ¿no? A lo largo de la historia de nuestra América Latina. Entonces, ese es un campo todavía muy poco explorado, muy poco abordado, muy poco investigado, que necesitamos poder entrar, ¿no? También las distintas políticas o legislaciones que se dieron en los tiempos coloniales, en el siglo XIX. Hay distintos trabajos en Brasil evidenciando distintas propuestas que emergieron en el siglo XIX para población negra, propuestas educativas. Bueno, esto tiene que ser conocido, explorado, indagado, ¿sí? Las formas de educación propia que estos movimientos gestaron, ¿sí? Que como decía han sido poco exploradas, ¿sí? Entonces, bueno, perdón un segundo que hay ruido acá. Perdón. Ahí continúo porque estaba la nena haciendo ruido. Entonces, bueno, yo creo que hay un debate abierto, ¿no? Que muestra también las tensiones en ese campo de la historia de la educación, ¿no? Que es una historia de la educación más anclada a la historia de la escuela, ¿sí? Más anclada a determinados grupos, ¿sí? Y temas, e ignorando otros, ¿no? Y lo cual reproduce para mí estas prácticas de racismo epistémico. Entonces, bueno, en conclusión, pienso que tendríamos que poder avanzar en esta área, ¿no? Porque es un área muy fructífera. Hay mucho ahí por explorar. Necesitamos personas interesadas en investigar sobre este campo, ¿no? En producir conocimiento en el campo de la educación de las poblaciones negras. Necesitamos también fortalecerlo porque no ha habido una tradición robusta, ¿no? Y sostenida. Entonces uno ve como algunos trabajos hacen un aporte, después no se sostienen en el tiempo, no se consolidan como espacios de producción científica. Y ahí falta apoyo, ¿no? Falta muchísimo apoyo de producción científica. O sea, yo diría, este es un tema estratégico en el campo de la producción científica que tendría que ser visto así, ¿no? Y apoyado y avanzar en otros países, no solamente la producción en Brasil y en Colombia, que como decía son los dos países donde más se viene trabajando, en menor medida en Colombia, sino bueno, poder profundizar esto en otros países, ¿sí? Esto sin duda va a contribuir a construir una historia de la educación mucho menos eurocentrada, mucho menos racista, ¿sí? Y como decía, es también una lucha contra el racismo epistémico, ¿no? Cuando uno visibiliza esas otras voces,
que no han sido consideradas. Bueno, ahí también está luchando, ¿no? Contra esa estructura que ha obturado la posibilidad de ver a otros desde su agencia histórica, ¿no? Desde su agencia política, como han sido las poblaciones negras. Y esto sin duda pues va a contribuir a expandir ese campo, ¿no? Y también en el campo de la historia de la educación, bueno, trabajar esas resistencias, ¿no? Es fundamental para poder también producir otras historias, ¿sí? Creo también que hay que poder instalar el tema en las asociaciones científicas de historia de la educación, ¿no? En los congresos de historia de la educación. Pero a mí me gusta mucho ahí la advertencia que hace un autor brasileño, Fonseca. Él dice que no se trata solo de que creemos un campo, una línea de historia de la educación de los negros. ¡Pum! Esta línea específica, sino que más bien lo que se trata es de incorporar plenamente a las poblaciones negras en los enfoques históricos, ¿sí? Sobre el campo educativo. O sea, si uno va a mirar la formación docente, mira también desde una perspectiva étnico-racial, ¿sí? Si uno va a mirar las instituciones, mira también desde una perspectiva étnico-racial. Sí, que aparezca dentro de todos los temas, ¿sí? No solamente como una línea específica, que es como ha venido pasando, ¿sí? Una sola lineecita. Es decir, entonces hay que recuperar la centralidad de este tema en todos los campos, ¿sí? En todos los temas del campo de la historia de la educación. Y creo que también, bueno, hay que seguirlo nutriendo, ¿no? Esto nos va a ayudar a desandar esa hegemonía eurocentrada, ¿no? Que está tan naturalizada en nuestros campos académicos, ¿sí? Que nos ha dado un papel secundario, que no nos ha reconocido, ¿sí? Y creo que es fundamental esto, romper ese discurso hegemónico que nosotros sabemos, bueno, está sostenido por relaciones de poder, ¿no? En el campo académico también hay relaciones de poder. ¿Qué es lo que se estudia? ¿Qué es lo que no se estudia? ¿Qué se apoya? ¿No? ¿En qué se pone el financiamiento? ¿Qué se considera residual y qué no? Y ahí también operan esas jerarquizaciones de los saberes, ¿no? Y de los conocimientos. Bueno, estos conocimientos no importan mucho, no los incorporamos, ¿no? Y esto lo que hace es seguir legitimando, ¿no? Esa superioridad epistémica de algunos grupos, ¿no? Bueno, y por último avanzamos, creo que sigue la de la frase, con una frase avanzamos, Fabi. Estas son como algunas preguntas, ¿no? Cómo desandar esa hegemonía eurocentrada para pensar, para seguir reflexionando, ¿no? Tan normalizada en la historia de la educación. Pensemos también en qué lugar ocupan esos grupos que han sido ocultados, invisibilizados o considerados incultos, ¿no? En la historia de la educación. Y cómo producir rupturas, ¿no? Con ese discurso hegemónico para enfrentar ese racismo epistémico. Y la última sí contiene una frase que es de Susan Bookmorse, ahí la pasamos, Fabi. Es la siguiente. Ella se pregunta en su libro sobre la revolución haitiana, la historiadora y filósofa norteamericana, Susan Bookmorse, ¿qué otros silencios necesitarían romperse? ¿Qué otras historias indisciplinadas necesitarían contarse? ¿Sí? Y yo pienso que ese es un gran desafío, ¿no? Romper el silenciamiento de la historia de la educación del pueblo negro y romperlo también porque esa es una historia indisciplinada, ¿no? Esas historias indisciplinadas son aquellas que ponen en jaque al poder, que nos permiten romper las ideas únicas, las historias únicas, que nos muestran matices, que nos permiten salir de las representaciones hegemónicas de un grupo específico, que nos permiten romper los discursos eurocentrados, ¿no? Que nos devuelven una cara
mucho más plural de lo que somos como sociedad. Y con esto entonces cerraría. Nuevamente, Fabi, mil gracias por la generosa presentación, por tu presencia, por el cariño y bueno, a ustedes también que se sumaron y me brindaron su escucha, ¿no? En estas jornadas. Así que Fabi, te dejo a ti. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Jenny. Me parece que Rosa Sosa eh, puso no, creo que una pregunta en el chat que es qué textos o resultados de investigaciones sobre la temática se puede leer. Bueno, hay infinidad de trabajos dentro de lo poco que se ha producido, ¿sí? Sobre todo hay distintos dossiers que me parece que son muy buenos, que en Brasil se han producido sobre el tema, en Colombia también los trabajos de Elizabeth Castillo, los trabajos de Fonseca en Brasil, Grave, por ejemplo, que es otra pesquisadora importante que va a venir pronto a la Argentina, va a estar en las jornadas de la SAIED y va a estar también en La Plata, ¿sí? Barros, ¿sí? Hay distintos trabajos y sobre todo dossiers. Los dossiers me parece que ayudan como a organizar la discusión, que organizan y definen algunos temas, así que bueno, podríamos compartir bibliografía sobre el tema si quieren. Em, pero hay distintos trabajos, sobre todo en el campo brasileño. En Colombia, por ejemplo, hay algunos trabajos centrados, por ejemplo, en los textos escolares, ¿no? De Brasil también hay muchos sobre ese tema, ¿no? Que analizan los textos escolares desde el campo de la historia de la educación, ¿no? Las representaciones que aparecen sobre las poblaciones negras en esos textos escolares. Allí, por ejemplo, están los trabajos de María Isabel Mena, en Colombia, que son muy buenos, Elizabeth Castillo, José Caicedo, bueno, Jorge Enrique García con los trabajos de Innoeducación en Colombia, más en perspectiva de la historia de la educación. Entonces hay algunos trabajos relevantes, ¿no? En ese campo que pueden dar como unas buenas coordenadas, ¿no? Para empezar a discutir estos temas. Gracias, Rosa, por la pregunta. Yo tengo, si no hay más preguntas, yo tengo un comentario. ¿Puedo hacer algún comentario, Eni? Adelante, adelante, Fabi. Perdón Sí, que te muchas interrumpa. gracias. Recordémosles que tienen que llenar el formulario para que puedan recibir el certificado de asistencia, ¿sí? Ahora lo vamos a poner ahí por el chat. Hola, ¿cómo hacemos? ¿Le sacamos captura o cómo se puede hacer? No, ahí lo voy a poner. ¿Es como un PDF? No, es un link. En ese link ustedes hacen clic y llenan ahí sus datos, ¿sí? Acá lo estoy Bueno, poniendo bueno. en el chat. Un Ahí, formulario ahí lo puse en Google. el chat. Es un formulario de Google. Ujú. Listo, Fabi, adelante, perdón. No, tranquilo, no pasa nada, muchas gracias. Porque eh, algunos comentarios, sí, porque sobre lo que eh, habló, ¿no? Ujú, Y porque yo pensé que en cuanto hablaba que como que el racismo epistémico es también muy educativo, históricamente educativo, porque históricamente vino educando a la gente para eso. Y como que el campo de la educación también es el campo de la lucha, eh, también porque el racismo epistémico está en el campo de la educación también, ¿sí? Hay ujú. una pedagogía para el racismo. Y también
como que yo pensé mucho cuando hablo sobre las transmisiones de saberes y pensando también como que nosotros afro, negros, indígenas, este lugar de saber si la autorización de que se sabe. El saber es parte de estas poblaciones, de nosotros. Nosotros también sabemos, tenemos este trabajo, creamos epistemologías y yo estaba pensando en eso. También este lugar de la presencia, cuando hablo de la presencia negra, la presencia indígena, las presencias, no solamente como tema de las investigaciones o objeto de las investigaciones, también como sujetos y sujetas de las investigaciones. Y yo pensaba en cómo es muy importante que investigadores e investigadoras, hablo de un lugar de mujer negra y también investigadora de Brasil, cómo que es importante que investigadores e investigadoras blancas y blancos, las personas que están en las posiciones de poder, que pueden hacer mucho, como que estas personas tienen la obligación de crear maneras para que investigadores e investigadoras afro e indígenas tengan lugar, tengan financiamiento, tengan becas, tengan eso. Para mí es muy importante que cuando hablaba sobre la presencia de personas afro, la presencia de personas indígenas, también, no solamente como temas o como objetos de investigaciones, porque escuchando y viendo tu presentación, eh, si somos tema y somos problema y objetos de investigación, hay la colonialidad está permanente, permanece, si fija. Así que esos son mis comentarios. Y el último, ¿cuál el lugar de las personas, de los investigadores, de las investigadoras blancas y blancos en este proceso de combate, de pelea contra el racismo epistémico y también cuál es nuestro lugar de personas que trabajan en varios niveles de educación. Y es eso, y muchas gracias porque las semillas, las fuertes semillas que plantó, me llevaron para este lugar de reflexión. Reflexión. Gracias. Gracias a ti, Fabi, por tus palabras y claramente es un desafío que todas, que todos, que todos podamos incorporar estas perspectivas, ¿no? Porque nos amplían eh, nuestra visión del mundo. Digo, estas cuestiones no solo favorecen a los pueblos que son nombrados a través de ellas, ¿no? No solamente está para favorecer poblaciones indígenas o negras, sino a toda la población en general, ¿no? Porque nos permite tener una mirada más plural, ¿sí? Menos dogmática, menos de construir también esas propias posiciones y esos privilegios, ¿no? Que a veces son poco reconocidos, identificados, ¿no? Y que contribuyen a reproducir las desigualdades en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, creo que el campo de la historia de la educación de negro es también una herramienta de lucha, ¿no? De lucha en general contra poblaciones, contra sociedades en las que siguen perdurando, ¿no? Ideas racistas, entonces hacer visible esto es también producir espacios de liberación, ¿no? De emancipación, poder develar no solamente los modos en que estas poblaciones fueron coartadas de acceder, por ejemplo, a la educación, sino también las formas de educación que produjeron, ¿no?
Y creo que esto también es importante, ¿no? Mostrar esa agencia histórica porque son sujetos que a menudo son visibilizados sin agencia, ¿no? Sin aportes, eh, sin posibilidades de transformación social. El mismo Michel Trujillo, cuando habla en ese texto, Silenciando el pasado, ¿no? Habla de una historia impensada, ¿no? Con la población negra haitiana, ¿no? Entonces decía, cuando ocurrió la revolución haitiana, los historiadores no tenían ni categorías para pensar a estos sujetos, ¿no? Porque las categorías habituales eran el salvaje, ¿no? El esclavo, la palabra esclavo, ¿no? No se imaginaron, por ejemplo, estos sujetos pensando o hablando sobre igualdad, sobre libertad, sobre fraternidad, promoviendo procesos organizativos. Entonces, decían, y la propia historiografía, o sea, la propia historiografía eh, no concebía ese otro, ¿no? Como ese otro con posibilidades de transformación, ¿no? Entonces desde ahí había una ceguera también y una historiografía que se llevaba muy bien con el poder, ¿no? Que reproducía el poder y la dominación hacia determinados grupos. Entonces, pienso que sí, que es un gran desafío, ¿no? Poder seguir abordando estos temas para seguir construyendo más emancipación en nuestra sociedad, ¿no? Porque cuando uno ve eh, cómo están en ascenso, por ejemplo, discursos de odio, ¿no? Épocas de pasiones tristes, como dice Duvet, ¿no? Indignaciones, esta cuestión de culpar al otro. Cuando uno ve que están en ascenso estos discursos tan fundamentalistas y tan extremos, uno dice, bueno, es cuando más necesitamos abrir la pluralidad de historias en nuestra sociedad, ¿no? Mostrar esas historias indisciplinadas, ¿sí? Para poder confrontar estas miradas tan sectarias, ¿no? Que están queriendo ganar espacio en nuestra sociedad, ¿no? Porque son miradas muy sectarias, muy conservadoras, que solo conciben espacio para un determinado grupo, ¿no? Entonces ahí necesitamos indisciplinar esos espacios, ¿no? Entonces creo que este es un campo que está para seguirlo construyendo y en lo que a mí respecta, seguiré trabajando en él, ¿no? Porque me parece que es una herramienta fundamental, ¿no? Producir conocimiento sobre estos pueblos, ¿no? Sobre sus dinámicas, sobre sus historias para ayudarnos a pensar un presente más igualitario y más antirracista, ¿no? Muchas gracias, Fabi. Hay un comentario, gracias, Jenny, por Ujú. contestarme. Y hay dos comentarios en chat que ya hace algunos años de Rosario, que habla que ya hace algunos años el Instituto Nacional de Formación Docente ha establecido propuestas de capacitación sobre el tema. Y también Mariano afirma que hay una minoría que tiene y tuvo presencia en la historia de la educación y son productores de saberes y cultura, y afirmando que somos productores de saberes y cultura. Ujú. Muy buenos los dos aportes. Sí, lo del Info, de hecho, he tenido la oportunidad de participar en las capacitaciones que han hecho para docentes y lo que dice Mariano claramente, ¿sí? Son conocimientos producidos para sostener privilegios de una minoría, ¿no? Y tenemos que implosionar eso, ¿no? Porque eso también, bueno, reproduce sociedades jerarquizadas, es eso, sociedades con privilegios. Y eso se da claramente desde el campo epistémico. Hay que romper esos privilegios también desde ahí, ¿sí? Muchísimas gracias por los dos comentarios. Cerramos acá la actividad. Cerramos entonces, perfecto. Bueno, muchas gracias por venir, por los comentarios, por la presencia activa, ¿no? Pensando ahí con sus ideas. Fabi, gracias totales, como se dice acá a ti.
Un placer enorme poder verte, estar contigo y bueno, seguir construyendo y sembrando semillas, como tú decías, ¿no? Estamos tirando semillas para producir nuevas sociedades, ¿no? Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, ahí se despiden. Gracias. Chao, chao.